Vamos a escuchar la conferencia central, Primera Infancia e Inteligencia Artificial, una crítica en perspectiva de la ética del cuidado, a cargo de Ana Briset Ramírez Cabanzo, directora de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Cali. Un aplauso de bienvenida. Voy a leerles a continuación unos datos de la doctora Ana Briset, docente de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, coordinadora de proyectos de investigación e innovación educativa y pedagógica alrededor de las infancias y sus procesos formativos, pedagogías interculturales, cultura de la paz y memorias históricas, la formación de maestros y el campo de las mediaciones comunicativas, la cibercultura y la producción de subjetividades. Integró el equipo de educación inicial de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana como proyecto de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación Distrital para construir el Plan Sectorial de Educación e inserir en la Política Pública Educativa 2020-2024. Coordinadora de la red CISUA, Pensamientos, Relatos, Entes, Colectivo Latinoamericano de Maestros y Maestras Investigadoras. Muy buenos días para todos y para todas, un saludo especial. Agradezco la invitación que me hace OMEC y el comité organizador de este magno evento. Bueno, ¿cuál es mi lugar de administración? Y antes que nada, antes que teórica, antes que ser parte, ¿no?, de las facultades de educación, mi lugar de administración es ser maestra de base, maestra de ciclos iniciales durante más de 25 años en las localidades donde habitan niños y niñas en situaciones de mayor precariedad de Bogotá, pero también con la posibilidad de reconocer las trayectorias vitales de niños y niñas de diferentes regiones de nuestro territorio nacional. Yo les vengo a compartir algunos puntos para que nos pensemos, que nos pensemos en este entorno cibercultural pues, que actualmente vivimos y del cual ya no hay escapatoria, ¿cierto? Por eso yo he titulado esta disertación Primera Infancia e Inteligencia Artificial, una crítica en perspectiva de la ética del cuidado. Entonces yo les propongo estos 4 elementos para que nos pensemos en estos 30 minutos. Y entonces inicialmente que hablemos un poco de cuál es la matriz sociocultural actual que estamos habitando. En segundo lugar, ¿qué es eso del efecto fármaco? En tercer lugar, que hablemos de esa experiencia tecnomediada versus inteligencia artificial. Y como último lugar, esa relación primera infancia, educación inicial, ética del cuidado. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es esa matriz sociocultural que hoy por hoy estamos viviendo? Miremos un poco la imagen, por favor. ¿Qué vemos allí? Eso hace parte de las relaciones que hoy estamos teniendo en nuestro entorno habitual, ¿cierto? Y están atravesadas ¿por qué? ¿Por qué tipo de objetos? Tablets, celulares, ¿qué más? Computadores, ¿qué más? Muy bien, juguetes tecnologizados. Muy bien, entonces y hoy hablamos de ChatGPT, ¿cierto? Hoy hablamos de chatbot, ChatGPT y un sinnúmero de aplicaciones pues, que nos hacen la vida más
Creemos eso, claro, nos ayudan a hacer la vida más fácil, pero detrás de esa supuesta facilidad cotidiana se solapan una serie de situaciones, ¿no? De discursos, de prácticas que tenemos que cuestionar, porque el trasfondo político, económico y cultural, no, digamos que no lo estamos viendo porque no es tan evidente, ¿no? Estamos ante la moda de wow, todo es más ágil, más rápido, más fácil, tenemos más tiempo, supuestamente tenemos más tiempo. Entonces, aquí la idea es que nos pensemos en torno a la primera infancia, en torno a la formación de maestros, en torno a la educación inicial, con unos discursos también muy políticos, porque esto tiene que ver, como lo comentaban las colegas anteriores en este panel, pues esa condición política de los niños y las niñas, esa condición de ciudadanía, y pues estos discursos sí que los tenemos que pensar hoy por hoy. ¿Cuál es la matriz cultural que hoy estamos viviendo? ¿No? Entonces es una mixtura de tres grandes fuentes de cultura. Entonces, por un lado, tenemos la cultura audiovisual, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? Todo lo que transita visualmente, auditivamente, y que hoy se mixtura en estos códigos tecnologizados. Pero además, esa cultura audiovisual ya no es independiente ni solitaria, sino que se mixtura inicialmente con esa cultura tipográfica. De hecho, primero es esa cultura tipográfica, ¿no? Esa primera gran tecnicidad, ¿no? Que deviene de la cultura de la palabra, de la oralidad, y que se va mixturando con los códigos del lenguaje escrito, ¿no? Con lo tipográfico. Entonces esto se mixtura ahora con la cultura digital y lo que tiene que ver con los NRT, nuevos repertorios tecnológicos. Y los nuevos repertorios tecnológicos no son simplemente tecnologías de la información y la comunicación. Los nuevos repertorios son esas tecnologías cada vez más nuevas, sofisticadas, que hoy transitan digital y electrónicamente, ¿no? Estos nuevos repertorios tecnológicos tienen unas características particulares, que ustedes, por ejemplo, no portan dispositivos cada vez más que miniaturizados, pequeños, cada vez más que, ¿de dónde los sacamos? De nuestro bolsillo, quiere decir que son portables, ¿cierto? Los llevamos a todos lados, ya no necesitamos ir con grandes cajas tecnológicas, no, hoy cada vez sacamos nuestro celular del bolso, de nuestro bolsillo, como si fueran extensiones de nuestro propio cuerpo. Pero además, ¿qué tienen esos aparatos que ustedes tienen en sus manos y con los cuales retratan, ¿no? Toman fotos, escriben, envían? ¿Qué tienen? Muchas ¿qué? Funciones y posibilidades, ¿cierto? Está todo en un mismo canal, dispositivo, entonces son multifuncionales. Y esto también nos está enseñando a nosotros, como adultos, a hacer zapping. ¿Y qué es el zapping? Muy bien, multicanales, ¿cierto? Como el control remoto de nuestras casas, ¿qué hacemos a través de ese control remoto? Uno dice canalea, pasa de canal en canal. Eso lo podemos hacer a través de estos dispositivos porque pasamos del WhatsApp a pagar la cuenta, ¿cierto? Del banco, de pagar la cuenta a ver hasta el contenido del salmo y de bíblico pues que nos envía, porque eso también transita fotos, y estamos aquí hablando, ¿cierto? A través de esta interacción, pero también estamos interactuando en múltiples canales a través de estos dispositivos tecnológicos. Y si eso lo hacemos nosotros, que estaríamos llamados en esa inmigrancia digital, porque no nacimos con esa tecnología bajo el brazo, ¿cierto? Como si lo hacen hoy los niños y las niñas, unos niños y niñas particularmente, no todos, ¿no? Entonces, esa es la cultura digital de los NRT, los nuevos repertorios tecnológicos. Y esos tres grandes campos de la cultura se mixturan con la que está en el centro. ¿Cuál es? La cultura popular. ¿Y cuál es esa cultura popular? Pues la cotidiana, ¿cierto? La que tiene que ver con los juguetes, con lo que visualizan, con lo que manipulamos, con lo que cantamos, con lo que queremos ser y vivir. Entonces, hoy, la experiencia cultural que vivimos se denomina desde el ciberespacio, el internet, la digitalización, lo electrónico, es decir, una matriz cibercultural. Y en torno a ello, pues acontece la experiencia formativa
de niños, niñas, jóvenes. Nuestra experiencia como adultos también allí transcurre, pero los niños y las niñas pues están creciendo, naciendo. De hecho, antes de nacer, biológicamente, ya están insertos en esta matriz cultural sin precedentes, totalmente sin precedentes. ¿Hace cuánto se inventaron el WhatsApp? ¿30 años? ¿40 años? No, ¿hace cuánto? Más o menos, ¿cierto? Y entonces, ¿pero qué pasa? Y entonces hoy hablamos de la web, ya ha venido migrando. Antes era la web 1.0, luego fue la web 2.0, y hablamos de la 3, de la 4, de la 5. ¿Por qué? Porque tiene unas características de evolución permanente. Imagínense la experiencia de vida de los niños y de las niñas en sus edades más tempranas. Es absolutamente, radicalmente diferente a los niños de antes, a como nosotros fuimos niños y niñas. Bueno, entonces esta es la experiencia formativa que hoy tenemos y sobre la cual les invito a que nos pensemos crítica y además reflexivamente. Ahora, empecemos a mirar algunas imágenes. ¿Reconocen algunos de estas visualidades? ¿Cierto que sí? ¿Y son solamente de nuestro entorno de país? ¿O están transitando a nivel ¿qué? Mundial, global? No necesitamos ni siquiera explicar cada uno, porque es que esto tiene explicación por sí misma desde esa visualidad. Pero ¿qué hay detrás de estas visualidades? ¿Qué hay? Contenido. ¿Qué tipo de contenidos? A ver. Información. ¿Cómo? Contenidos violentos. ¿Qué más? Claro, manifiestan, pero claro, unas versiones de la realidad, que no es la verdad, que es un tipo de verdad, diría Foucault, ¿cierto? Pertenecen a un régimen de verdad específico, contado por alguien, ¿cierto? Bueno, ¿qué más ven ahí ustedes? ¿Cómo? Videojuegos, ¿cierto? ¿Conocen la plataforma Free? ¿Juegos Free? Bueno, creo que ustedes también juegan, muchos de ustedes entran y juegan. Hoy digamos que hay más sofisticación en estas plataformas. ¿Conocen a Blippi? No. Resulta, es un youtuber, un papá que inventó, ¿cierto? Se inventó como youtuber alrededor de los juegos y la mecánica de la ciudad y demás. Y hoy tiene todo un sinnúmero de artefactos para vender, de merchandising, de productos. ¿Para quién? Para la infancia. Bueno, y arriba pues el capo, ¿cierto? Y así como estas son un sinnúmero de contenidos desde ese capitalismo salvaje, violento, desde la eliminación del otro. Pero no es solamente eso. Pero ¿se acuerdan de la Rosa de Guadalupe? ¿Quién no ha visto la Rosa de Guadalupe? Y aquí abajo, ¿quién no ha jugado con el Kamehameha? ¿De quién? De Dragon Ball Z, ¿cierto? ¿Y quién no conoce los juegos de San Andreas o Grand Theft Auto? ¿Los han escuchado? De pronto nosotros, que somos más mayores, no. Pero ustedes como estudiantes, sí, ¿cierto? Y a esto juegan los niños y las niñas. ¿Qué es San Andreas o Grand Theft Auto? Es un videojuego que tiene muchas versiones donde saben quién gana, el más malo, el que más policías mata, el que más carros tiene, el que más armas tiene y el que más, no lo voy a decir trabajadoras sexuales porque es el que más prostitutas y mujeres sube a su camioneta porque es el más fuerte. ¿Sí me entienden? Entonces pensémonos críticamente en torno a estas cantidades, a esta cantidad de discursos como políticos, económicos y culturales, que no es solamente para jugar, es porque aquí hay un modelo de niño, de niña, y hay unos contenidos que nos están diciendo desde dónde pensar, leer, cantar, actuar, mirar, ser. Bueno, sigamos. Bueno, y la Rosa de Guadalupe. Youtubers. Hoy todos los niños y todos los jóvenes, bueno, el 99%, ¿qué quiere ser? Youtuber. Influencer. ¿Y en qué plataformas? TikToker, Instagramer, ¿cierto? Y así sucesivamente. Porque eso es lo que nos vende este tipo de cultura, que está marcada por el capitalismo mundial integral, como diría Deleuze, Guattari. Y ese capitalismo mundial integrado es todo esto,
todo lo que nos llega a través de las imágenes y de las audiovisualidades mediáticas, sonoridades, artefactos, dispositivos. Y miren, ¿lo sacamos de dónde? Del bolsillo. Claro, para los niños y las niñas y las familias que están en entornos más cualificados, con un poder económico más fuerte, pues están con unos equipamientos muy altos. Pero ¿y los que no? ¿Será que no les llega la cibercultura? ¿O no viven en un ambiente cibercultural? No, también. No solamente esto tiene que ver con la tenencia de los dispositivos, o con tener internet, o con tener conectividad. Esto pasa por lo que vemos, por lo que circula, por la publicidad, por las vallas, por lo que decimos. Sigamos. Pero también, ay, tan linda la niña cantando, ay, qué ternurita, ¿cierto? Pero lo que hay detrás, además, ¿cómo se llama este programa? ¿Pero qué tipo de voz? Kids, ¿cierto? La voz Kids. Y esto está no solamente en nuestra Latinoamérica, es un modelo a nivel mundial, ustedes lo han dicho, escala mundial a escala global. Bien, sigamos. Es que hay tanto que pensamos en este sentido. ¿Qué pasa? Michelle Serres nos presenta un reto para comprender lo que hoy pasa con la condición de los niños y las niñas. Y las llama ¿cómo? Las pulgarcitas, los pulgarcitos. Porque son los hijos e hijas del pulgar. Miremos lo que estamos haciendo a través de los dispositivos. ¿Sí o no? Bien, sigamos, porque no hay mucho tiempo para esta conversación. ¿Quién es él? ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Cuántos años creen que tiene él? Una ternurita. ¡Qué ternurita! ¿Cierto? Pero lo que nos están mostrando es la infantilización más, lo voy a decir así, ramplona y violenta de la condición de infancia. Y todos los productos mediáticos son producidos, para la redundancia, para los más pequeñitos, porque eso que nos asegura toda una vida de consumo, muy bien, de capitalismo mundial, del cual no hay escape. Digamos, también, y son youtubers a gran escala, influencers, desde muy chiquiticos, digamos. ¿Y qué pasa con los que no tienen todos estos accesos? ¿Qué pasa con los niños y las niñas que en lugar de estar altamente tecnologizados, están vendiendo en los semáforos? Creo que todos los tenemos, ¿cierto?, en nuestros países, que no tienen, pareciera que a ellos no les llegan los derechos, y todos deben tener derechos, ¿cierto? Son sujetos de derecho, y los que viven en situaciones de extrema pobreza, aquí en Colombia lo decimos pobreza multidimensional, extrema miseria, ¿qué pasa con ellos? Bueno, sigamos. ¿Qué pasa? Resulta que en el proceso de investigación de la tesis doctoral, titulada Infancias, Narratividades y Tecnicidades Mediáticas, lo que hice fue explorar qué pasaba con los repertorios tecnológicos en los niños y las niñas, no solamente los digitales, también esos artesanales, no esas tecnologías, uno diría, de primera y segunda generación. Y allí entonces me di a la tarea de consolidar en la condición infantil desde la mirada rizomática de la teta cibercultural, noción que estoy planteando y de la cual nunca habrá destete. A diferencia de la teta materna, nos destetamos nosotros, ¿cierto? Dejamos de chupar teta, no más biberón, pero de la cibercultura jamás habrá destete, jamás. Y por eso los productos mediáticos hechos para los niños y las niñas desde antes de nacer, porque ya están en el vientre materno, reconociendo un sinnúmero de percepciones, desde el teléfono, la batería, se me acabó la carga del celular, hay que recargar los minutos, etcétera, etcétera, pues eso hace parte de una teta que los abriga hoy en la cibercultura. Y construí este plano que se llama el efecto fármaco. ¿Qué es el efecto fármaco? El efecto fármaco tiene que ver con que las tecnologías pueden funcionar para lo mejor o para lo peor. Desafortunadamente, la experiencia que hoy tienen las nuevas generaciones funciona más para lo peor. ¿Por qué? Y además hoy hablamos de esta inteligencia artificial que pareciera que tuviéramos el afán más grande para meternos en la moda tecnologizada, en esa cultura cibernética, porque si no, no hay progreso, ¿cierto? No hay pensamiento crítico, eso es lo que nos dicen. No son nativos digitales. Y el efecto fármaco lo que identifica
más, digamos que especialmente, es que hay unas lógicas de enganche para agarrar a los sujetos y que los ancla a la vivencia de esa teta de la cibercultura. ¿Cuáles son estas lógicas de enganche? Rituales de iniciación. Me compraron el primer celular de la manzanita, dicen los niños, porque ese sí me da estatus, los otros no. Abrí la primera cuenta en Facebook, bueno, ya no tanto es Facebook, es TikTok, es TikTok sobre todo, ¿cierto? Ese es el primer, esa iniciación a este tipo de lógicas capitalistas, mercantilistas. Pero también están las ortopedias de fascinación, ¡wow! Cada vez más, ¿cierto? La obsolescencia, las novedades de actualización de los dispositivos, de las plataformas, no alcanzamos a reconocer una cuando ya sale la otra, ¿cierto? Y cada vez más sofisticada, más elegante, nos hace más felices. La espectacularización del riesgo mediático, porque también nos vamos a los extremos, ¿no? Y es que creemos que estos solamente son los asuntos de seguridad, amenaza y protección de redes. ¿Qué consumen? Tips para ser protegidos los niños, tips para ser cuidados en la red, pero esto escapa a la producción subjetiva, no es solamente los asuntos de seguridad y protección en la red. Los panópticos de encierro, nuevas modalidades de control, ¿cierto? De disciplinamiento, pero también hay un estatus de reconocimiento, somos a través de la red. Si no estamos en la red, estamos ustedes lo han dicho. Pero además hay una omnipresencia, no sabemos dónde está la red, pero está allá en la nube, ¿cierto? Hay que subirlo a la nube, ¿no? Esa gran visión, ese gran hermano, nos diría George Orwell. Pero ¿qué pasa? Que todo esto nos muestra que las subjetividades, el advenimiento subjetivo de niños y niñas está atravesando por un periodo cada vez más coloidal. ¿Qué es lo coloide? ¿Saben qué es lo coloide? ¿Cuál? Ejemplos de coloides. El huevo, listo, el huevo, la gelatina. Pues así son hoy las subjetividades de niños y niñas. Al compás de los dispositivos con los cuales interactuamos. Gelatinosos, ¿cierto? Un estado coloidal, frágil por tanto. Por eso, ¿qué está pasando hoy con las emocionalidades de los niños, de las niñas, de los jóvenes? Porque son sujetos cada vez más frágiles. ¿Por qué los llaman la generación copo de nieve? ¿Por qué los llaman la generación vidrio? ¿Por qué? Exactamente, el estado de fragilidad humana hoy es tal que miren los niveles de suicidio, de riesgo psicosocioemocional, depresión, ansiedad, enfermedad mental, niños y niñas a tan temprana edad medicalizados, patologizados. Aquí hay mucho que pensar. Sin embargo, yo no estoy satanizando las tecnologías. Ahí hay que pensarnos es por qué tenemos que enfrentar y digamos que empujar e impulsar a los niños y las niñas desde sus primeras infancias, ¿sí? A meterlos en esta moda tecnologizada sin que hayan desarrollado primero sus potencias de lo humano. Esa es la pregunta que en cuestión. Y así podríamos ir revisando otras lógicas de enganche que se instalan casi desde el vientre materno, desde el ámbito familiar, el ámbito institucional, pero definitivamente es el ámbito psicosociocultural el que más nos está impulsando a estar presa de estas lógicas. Y no nos damos cuenta porque somos felices, ¿cierto? Todo es más fácil y más rápido. Es por ello que entonces recuerdan este libro, Un Mundo Feliz, y quienes no lo conocen, recomendado para las y los estudiantes. ¿Y qué nos dice este autor? Nos dice que ese mundo feliz está atravesado por esta inteligencia artificial que nos muestra estados de totalitarismo, de felicidad generalizada, pero que también nos muestra procesos de sometimiento y de dominación a costa de controladores mundiales que nos hacen ser más felices, ¿cierto? Y nos hacen sentir más a gusto. Pero allí es la maquinaria que masifica al sujeto, al humano, tal vez no al sujeto, ¿cierto? Sino a un ente allí, al servicio de ¿qué? De la pretendida innovación educativa, de la pretendida natividad digital, de la pretendida moda tecnológica y las destrezas de lo humano. Sin embargo, no estamos viendo que hoy la realidad y la experiencia tecnomediada atraviesa un sinnúmero de procesos de los cuales no hay escapatoria, pero que tenemos que pensarnos como maestros y más aún como formadores de niños y niñas. La primera infancia atraviesa por estos estados de lo humano y hoy la experiencia tecnomediada
atraviesa procesos hoy hablamos de educación expandida, y una nueva ecología de medios que hace que hoy los saberes sean diferentes a los que aprendimos en la modernidad, a los que nos enseñaron las culturas occidentales. Hoy hablamos de aprendizajes invisibles, ubicuos, ¿no? Lo invisible no lo vemos, pero los niños y las niñas aprenden muchas cosas. El don de la ubicuidad, estar en múltiples lados, ¿no? Al mismo tiempo, que es lo que hoy también hacemos a través de estos aparatos. Pero además, hoy el conocimiento se denomina en el factor exponencial al cubo. ¿Cómo así? Jesús Martín Barbero nos diría deslocalizado, descentrado y diseminado, bueno, serían 4 porque también está desterritorializado, que tiene que ver con estos 3 también allí se menciona. ¿Qué más nos dice hoy? Que las tecnologías no son solamente TIC, hoy hablamos de TAC y de TEP, tecnologías para el aprendizaje, tecnologías para el conocimiento, TEP para el emprendimiento, el empoderamiento, la participación. Pero además de eso, ya hablamos de que el aprendizaje es interactivo y es colaborativo. ¿Han escuchado esa frase de la inteligencia colectiva? Pues todo es todo lo que podría funcionar a través de todos estos dispositivos y funciona en muchas ocasiones para muchas comunidades que asumen el uso y la apropiación con un sentido crítico y propositivo para ser mejores seres humanos, no solamente para dar me gusta, likes, reenviar y ya, estar en el mundo de los memes y demás. Pero también, ¿qué pasa con esa conectividad entre lo online y lo offline? Así estemos desconectados del dispositivo, nuestra mente, nuestros afectos, nuestros lenguajes, nuestras acciones y nuestros sentires están conectados de manera permanente, ¿cierto?, con el estado de la cibercultura. Y además porque la cibercultura bebe de 4 grandes características: conectividad, interactividad, hipertextualidad, convergencia mediática. Sin embargo, para muchos niños, ¿qué pasa? No es interactividad, sino enteractividad. Enter, ¿no? Darle clic. Pero no hay procesos de pensamiento crítico allí. Ya voy a ir cerrando, porque ahora sí entramos a la potencia y ya se me acaba el tiempo. Y es, ¿qué pasa con los niños y las niñas hoy del pulgar? Sigamos. ¿Qué nos dice Serres? Nos dice Serres que el mundo a pulgarcita se le abre y se le cierra a través del manejo de sus pulgares, ¿cierto? Pero además hay nuevas formas digitales, nuevas maneras culturales para que pulgarcita acceda a las redes de lo global. Sin embargo, pulgarcita se siente cada vez más sola, más frágil, más inhumana. Sigamos. Por ello, lo que yo les planteo es esta perspectiva, que nos pensemos la inteligencia artificial y la relación con la primera infancia a partir de la ética del cuidado como una perspectiva relacional que tiene que ver con el sentido yoico, pero primero ese es el sentido asociativo, el que me permite constituirme en un sentido intrapersonal yoico. Esta ética del cuidado, ¿por qué? Porque la primera infancia y la educación para la primera infancia ha de reconocer antes que nada su condición de humanidad, su condición de infancias en el sentido de sus diversidades culturales y sus locus de enunciación situada, georreferencial. Pero además, ¿qué pasa con no solamente que los niños son sujetos de derecho? ¿En qué medida lo son? ¿Qué pasa con aquellos a los cuales pareciera que los derechos no les llegan? Pero además, sí, hablamos de ciudadanía. ¿En qué sentido son ciudadanos críticos? ¿Y cómo le apostamos a gestar cultura para la paz? Y no solamente porque Colombia no está atravesando por sus ecologías violentas, sino porque en toda la región latinoamericana y en el mundo, pues hemos vivido los horrores de la guerra de múltiples maneras, unos más sofisticados que otros. Y allí, porque además esto hace parte del entramado social y relacional, y cómo hacemos que la primera infancia, en la potencia de sus capacidades, ¿no?, desplieguen sus poderes. Ya les voy a decir cuál es rápidamente. Ahora bien, la primera infancia, claro, todos estos elementos y estas dimensiones, el cuidado, el desarrollo y la educación, sus interacciones de acogida, de protección y de transición, se basan en la garantía de derechos, en el desarrollo de sus procesos de identidad, de autonomía, de participación genuina. ¿Pero para qué? Para que actúen y sean, porque son sujetos desde ya son. No hay que esperar, como ustedes lo decían las colegas del panel, a tener las mayorías de edades, sino son sujetos,
¿Cómo entonces favorecemos entornos de acogida y de protección para que desplieguen sus capacidades en el pleno de sus talentos, ¿no? y de sus potencialidades? Sería la pregunta. Ahora, resulta que el Leonardo Boff que nos plantea que la ética del cuidado hemos de pensárnosla desde ese cuidado, de manera ontológica, ¿no? Pero ¿qué significa cuidar? Entonces, antes que nada, somos seres de interacción. El cuidado es una necesidad existencial en la vida, en familia, en comunidad, pero además está contenido en una dimensión interrelacional, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial e interseccional. Quiere decir que no podemos hablar del cuidado en solitario, sino es desde las redes de colectividad, comunitariedad y diversidad cultural. Pero además somos frágiles, necesitamos también desplegar entornos de cuidado para que el otro nos cuide, no porque seamos incapaces, sino porque somos seres humanos. Bueno, ¿qué se cuida? Se cuida la vida, que es lo que existe, pero se cuida al sujeto, al que existe, lo existente. Y en ese sentido, el cuidado es una cuestión ética, es una cuestión netamente política. Pero la ética del cuidado, nos diría Arendt, ¿no? Tiene que ver con el acontecimiento y la natalidad de nacer a la esfera pública. Quiere decir que la ética del cuidado es sinónimo ¿de qué? De alteridad radical, ¿no? Nos diría Arendt. Y además, ¿qué se cuida? Al que existe, al existente, es porque le damos rostro. Ustedes ahorita en el panel lo decían. ¿Qué significa dar rostro? ¿Qué significa hacer nacer al otro en la cultura y en la esfera de lo público? Significa darle existencia, significa cuidar. Y además es eso, es darle ese carácter de nacimiento. Ahora, si ven que nosotros, de estos niños que yo les muestro hoy, estos niños y niñas tienen, los que sobreviven, tienen de 18 a 23 años. Y con ellos hemos venido trabajando en sus contextos hace muchos años. Y si ven que no son los niños de carita feliz, del TikTok, del YouTube, ¿cierto? De Instagram. No, estos son los niños de nuestros contextos. La mayoría no son altamente equipados, sino en condiciones de alta pobreza. Pero no por eso no son sujetos. Pero nos debemos más a ellos todavía. ¿Por qué? En el fortalecimiento de su capital cultural. Y Leonardo Boff nos dice que hay unas resonancias del cuidado, es decir, unas prácticas concretas que nos generan esos caminos para humanizar al otro en sus trayectorias vitales. Y son estas: el amor como fenómeno biológico en el cuidado, la caricia esencial, la ternura vital, la compasión y la cordialidad. Y no es desde el pobreteo, pobrecito, no, sino son esas características fundantes, constitutivas de la condición humana, y no solamente de la primera infancia. Miremos el mundo que tenemos, un mundo cada vez más violento, miserable con los niños y las niñas, con las mujeres. ¿Qué pasa con las niñas? Hay una situación radical de absoluta relevancia. Es un mundo sin cordialidad, sin compasión. La pregunta creemos que es solamente para los chiquitines. No, a esto nos debemos. Creo que esta reflexión no es solamente para que nos pensemos desde la primera infancia, solamente para ellos. Ya estoy cerrando. Creo que vamos a pasar a la siguiente. Esta diapositiva, hay dos palabras clave resaltadas en negrilla, y es que la ciudadanía crítica tiene que ver con la mutualidad y el corazonar. Y para eso nos cuidamos. Y la perspectiva de la ética del cuidado nos plantea un escenario para que nos corazonemos, para transitar por la palabra dulce, por los saberes con los abuelos, ¿no? Intergeneracionales, por los saberes familiares, por esas textualidades comunitarias, por estas colectividades ecológicas. Y entonces, ¿cuáles son esas interacciones? Y son expresiones concretas donde el cuidado se hace latente, ¿no? Y entonces aquí planteamos construcción de tejido social con las instituciones, ¿cierto? Para los niños y las niñas. La generación de entornos protectores, de acogida, entornos de cuidado, donde se desplieguen sus ciudadanías críticas como sujetos que son. Y entonces, para ir cerrando,
¿Qué pasa? Que todos estos escenarios nos permiten pensarnos en torno, diría Paul Ricoeur, a la fenomenología del sujeto capaz. ¿Qué es esto? El despliegue de los poderes y las capacidades del sujeto. Y por eso les propongo que nos pensemos y que debatamos en torno a la primera infancia desde el despliegue de la potencia, ¿cierto?, de la realización de su capacidad de agencia. Porque si no hay entornos protectores, de acogida, entornos de cuidado, difícilmente los niños y las niñas van a poder decir de sí mismos y del otro, van a poder actuar en un contexto y generar un contexto cada vez más armónico, estable, duradero y sólido, no como estas subjetividades coloidales que se marcan, que se marcan al compás del dispositivo que las contiene. Pero también el poder contarse con otros, el poder ser imputable. ¿Saben qué es la imputabilidad? El poder ser consecuente y ser responsable de sus actos. Cuando uno, por ejemplo, escucha todos los procesos de la Comisión de la Verdad, se le imputan cargos a, ¿cierto? Es decir, se le culpa de. Aquí la posibilidad es, antes de culpa, ¿qué tan responsables somos? Desplegar las ciudadanías críticas tiene que ver con todos estos elementos y el poder ser promesa, no para el mañana, sino para poder testimoniarme mejor. Y esa es la invitación a que nos pensemos, si es que es a través de la inteligencia artificial y de todo lo que acabamos de ver en esas imágenes iniciales, que vamos a lograr que los niños y las niñas se desarrollen desde la primera infancia y desde sus procesos de educación inicial, desde el cuidado de sí, el cuidado del otro y el cuidado de la casa vital. Muchas gracias. Una disculpa por el exceso de tomarme más tiempo de lo debido. Muchas gracias. ¿Hay posibilidades de preguntas, de conversar o de comentar? Vamos a abrir el espacio para unas dos intervenciones, unas preguntas que haya por parte del auditorio. No hay preguntas. Dale, gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por tu ponencia, me parece excelente cómo visionar desde estas nuevas realidades, estas nuevas tecnologías, y más que las tecnologías, esos nuevos dispositivos, ¿no? Como adultos, como guías, como cuidadores, como académicos, podemos repensar las realidades de estas nuevas infancias viendo nuestras propias realidades, porque, como lo mencionaste en un momento, Latinoamérica y cada uno de los países acá presentes hemos pasado situaciones que realmente como generación, sobre todo los más adultos, nos han tocado y nos han quebrado, y muchos hemos tenido esas infancias, quizás no con esas mismas realidades tan tocadas pero quizás desde lo más tangible, ¿no? Entonces, ¿cómo poder revisarnos, poder sanar, si queremos hablar de términos más místicos, ese niño o niña interior, para poder encauzar y poder guiar y darle salida, digamos, a estas nuevas realidades y poder ser realmente cuidadores de su infancia? O sea, estar desde otro lugar. Desde otro lugar, exactamente. Yo ahí considero, la última imagen hablaba del poder, ¿se acuerdan? ¿El poder qué? Decir, contar, que no es lo mismo, actuar, ser imputable y poder ser promesa, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro que con los niños y las niñas generemos esos entornos? Porque no es solamente para los niños y las niñas, es para nosotros también. Tú lo decías, como cuidadores, como maestros, como investigadores, como padres finales, como cuidadores desde casa de esos entornos vitales. Y yo considero que aquí la clave es volver al relato, a la narrativa, al arte del contarnos, no es a través de la pantalla. Porque es que necesitamos
contactos, ¿cierto? Con los cuerpos, con las miradas cada vez más humanos, y la máquina no nos humaniza. Y perdona, que te interrumpa, en ese sentido, ¿tú consideras que sería bueno entonces como hacer una revisión personal, digamos, como adultos o adultas que somos, para poder desde ahí sanar y poder dar esa solución? Sí, pero no tenemos que esperar a hacerlo primero nosotros para luego con ellos. Hemos de hacerlo con ellos. En esta cooperación. Exactamente. ¿Cómo generamos entornos colaborativos comunes, ¿cierto?, entre las experiencias vitales de los niños, las niñas y los adultos de los entornos de acogida, protección, cuidado y educación, ¿no? Entonces volvamos al acto del contar. Y ahora esos relatos que nos hacen, ¿cierto?, desde antes de nacer nos acunan en la palabra, el mimo, la canción de cuna. Hay tanto contenido político en las canciones de cuna, porque las canciones de cuna nos hablan de los roles de género, de entornos machistas, ¿sí o no? Sí. Volvamos a la literatura infantil. No, yo creo que no hay relato, ni cuento, ni historia mala. Al contrario, pero entonces... Mal contado. ¿Señora? Mal contado. Exactamente. Y ahora, ¿cómo hacemos para volver al acto de contar a través del juego? Aquí, por ejemplo, en Colombia, tenemos esos grandes cuatro actividades rectoras de lineamiento para la educación inicial. ¿Cuáles son? El juego, la exploración del medio, la literatura y los procesos artísticos, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, podemos a través de eso? Tú dices, ¿pero cómo lo hacemos? Juguemos, pero porque tenemos que darlos para que jueguen Candy Crush, Mario Bros, Culebrita, Gusanito, a través de la pantalla. No volvamos a la canica, untarnos de tierra. Los niños hoy no quieren salir al parque. Miren, la pandemia fue una realidad agresiva para todos nosotros, pero tenemos una particularidad que nosotros podemos decir: empezamos a sufrir de ansiedad, estar encerrados, solos sin poder hablar, estar en la pantalla. Y los niños y las niñas más pequeños que nacieron en época de pandemia, que cursaron sus primeros años de educación inicial en pandemia, encerrados a través de una pantalla, y vamos a subir los brazos, y vamos a gatear. Imagínense cómo esa teta cibercultural los agredió y los empezó a violentar sin el contacto fuera de la pantalla. Entonces aquí no es que yo esté en contra de las pantallas, no, para nada, porque a través de la pantallización, las comunidades indígenas, por ejemplo, no es que no sepan, no, están apropiando otros códigos para contar la lengua, para enseñar sus cosmovisiones, para que también denuncien, ¿cierto?, los flagelos de la vulneración de derechos humanos, para que denuncien cómo entonces les quitan la tierra, para que denuncien. Entonces, las tecnologías, ese sería el efecto de fármaco remedio. Ha venido a ser como una parte de noósfera también para hacer comunidad. Claro, porque no es solamente, alcancé solamente a mostrar por efectos de tiempo el fármaco veneno, lógicas de enganche, ¿cierto? Que nos agarran y somos sujetos presos. Porque somos sujetos presos ¿de qué? De la espectacularización, ¿no? De Paula Sibilia nos diría, cada vez más espectacularizantes, donde nuestras intimidades no son íntimas, son éxtimas, son de todos. Nosotros como papás, como mamás, el nene no ha nacido y estamos acá. Y ponemos toda la cantidad de fotos de cada una de los momentos de los niños y las niñas para que todos se enteren. Pero no nos estamos dando cuenta de la situación de lo que estamos haciendo con la vida de los niños y las niñas. Las redes mediáticas son presas de una banalización del sujeto, de un riesgo mediático sin precedentes. Eso no es solamente el bullying, ¿cierto? La trata de personas, el grooming y todas las situaciones cibernéticas que nos ponen en riesgo, porque es que todas ellas beben primero de la cotidianidad que no estaba pantallizada. Entonces eso se ha exacerbado. Hay que volver al relato, al juego con la arena, a correr en el pasto, a untarnos y a revolcarnos con los niños. Hay que volver al relato. Yo creo que eso es lo más importante. Tejamos, pero no a través de la pantalla. El vínculo social en los primeros años debe ser sin pantallas. En Europa hay países, Alemania por ejemplo, que tiene dosificado el tiempo de acceso a las pantallas, y en los primeros años de vida es obligación salir al parque con los niños, caminar, leer, no pantalla. Ya cuando están más grandes, 15 minutos de pantalla. Cuando están más grandes, 30, y así sucesivamente.
Miremos la potencia de las interacciones desde la ética del cuidado de lo cotidiano, de esas tecnologías de la vida, cada vez más artesanales, más comunes, de rostros compartidos, no es a través de la pantalla. Muchísimas gracias. Esperamos que no nos toque el segundo distópico y que solo que continúe con la investigación, está muy bueno. Hay mucho por contar, pues los tiempos no nos dan, pasa? podemos ir Esto para que en otros te espacios. y la conectas allá abajo y listo. Y vas subiendo. ¿Qué quieres que haga? Te paso esto para que pongas la mano. Mi mochila. Y después nada más los sostenes aquí para que no se muevan. Yo solamente quisiera incidir en un aspecto muy importante también. Pero cuando También estoy de acuerdo ahorita que tenemos que recuperar la narrativa, las historias, el momento de leer la historia, porque eso también nos conecta con nuestra cultura. Y quiero ir por ese lado un poco, porque tampoco podemos darle espalda a la realidad, y la realidad es que estos contenidos que vienen digitales están ahí y nos están... Y no exactamente. Pero entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Yo creo que tenemos que, porque de lo contrario hay una inundación de contenidos que de pronto, a lo cual nuestras infancias, niños, niñas están expuestos y expuestas y no tenemos control sobre eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar pasivamente dejando que eso exista o negándoles que no agarres lo van a hacer? Yo creo que necesitamos generar contenidos, eso es lo que quiero mencionar. Necesitamos generar contenidos digitales para nuestros niñas, niños, que sean apropiados para sus contextos, que reflejen sus experiencias y que den los mensajes que nosotros queremos que ellos y ellas reciban. O sea, quería nada más complementar para poder, que necesitamos, y ustedes aquí, todos los jóvenes que están presentes, es su tarea. Ellos que conectan con el mundo digital y han nacido en la generación digital, por favor, ayúdenos, generen esos contenidos, pero contenidos que nos conecten, no con la Blancanieves y todos los productos de Disney solamente. Recuperemos y reflejemos nuestras culturas, nuestros saberes y pongámonos en la mano de nuestros niños y niñas en esta forma, a través de un medio que ellos ya naturalmente conocen. Bueno, qué pena con ustedes, pero tengo un conversatorio, Ana, si quieren ahora pueden compartir. La verdad creo que, y por eso también se programó esta charla, porque necesitábamos poner también este tema como una mesa seguramente en otro espacio académico también, pero también queríamos dejarlo como una exposición que ayer hubiera sido muy interesante tener esa charla entre Alejandra y entre Ana, precisamente en esos encuentros de saberes entre lo que hemos ido construyendo, porque no es nada, no está pasando, sí están pasando muchas cosas. Y estamos haciendo muchas cosas. Y ayer Alejandra le dio ese lugar, precisamente también desde lo cultural, desde lo que hablamos en el conversatorio con Paca Paca, desde lo que venimos haciendo en la formación de maestros. Están pasando cosas. Muchísimas gracias. Vamos a